Hola a todos, mi nombre es Alejandro Bello y hoy les quiero actualizar sobre el primer video que hice. Como conté en mi primer video, yo soy tripulante de cabina de pasajeros, lo que se conoce como azafato de vuelo. Es decir, yo trabajé como tripulante de cabina de pasajeros en Madrid, en España, y actualmente que estoy viviendo en Francia, para ponerlos un poco en contexto, yo había aplicado para una aerolínea en Suiza, pero debido a mi condición que soy daltónico, no pude pasar el certificado médico. Yo actualmente tengo un certificado médico vigente en la Unión Europea donde puedo trabajar como tripulante de cabina de pasajero, como azafato de vuelo. Es decir, puedo trabajar con cualquier aerolínea durante los próximos 5 años ya que mi certificado médico está vigente. Pero para poder trabajar en Suiza necesito un certificado médico específico ya que Suiza no pertenece a la Unión Europea. Entonces, yo hice mi certificado médico, hice mi examen médico en enero y la doctora no sabía qué hacer conmigo porque era daltónico. Es decir, no pasé el test básico de Ishihara, es un test para identificar si eres daltónico o no. Esto ya yo lo sabía porque ya yo había hecho el test de Ishihara en España para obtener mi certificado médico europeo y ya yo sabía que era daltónico, pero no son tan exigentes. Es decir, mientras no pongas en riesgo la seguridad aérea, no tienes ningún problema si eres daltónico para poder trabajar en la aviación como tripulante. Como piloto ya es un tema aparte. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando hice mi examen médico en enero, pues no lo pasé y yo tenía que empezar en febrero con esta aerolínea. Yo sé que para muchas personas se preguntan por qué quiero trabajar en Suiza si puedo trabajar en Europa. Yo vivo en Francia, en territorio francés, pero podría trabajar para una aerolínea en Suiza aún si continúo viviendo en Francia. Es decir, que voy a tener un salario en Suiza, pero voy a seguir viviendo en territorio francés. Entonces, este salario sería 4 veces un salario que a lo mejor podría cobrar viviendo en Francia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues después de esto, para actualizarlos un poco, me mandaron a ver a un oftalmólogo en Ginebra, donde este oftalmólogo hizo todo lo posible para que yo no pasase el test, pero de todas maneras es un test que un daltónico no va a pasar nunca, porque el daltonismo no se cura. Entonces, me mandaron a Ginebra para pagar un test de 200 francos suizos que no valía para nada, ya que esto solo iba a ratificar que era daltónico, que ya lo había comprobado la primera doctora. Entonces, cuando llamé a las autoridades en Suiza, estas autoridades, que son las que se encargan de hacer todo el proceso médico y los que tienen que ver con la aviación civil en Suiza, pues había una persona, una señora, que cada vez que llamaba era la misma persona, siempre trató de que yo no siguiese con el proceso, es decir, me decía que yo no iba a pasar el test, que yo nunca iba a trabajar en la aviación y bueno, después de todos estos test médicos, pues el doctor de las autoridades, el jefe mayor, me mandó un correo donde decía de que no había pasado el certificado médico y no iba a poder trabajar como tripulante nunca en Suiza. Pues esto fue lo que pasó, que fue lo que dije en mi primer video. Todo el mundo estuvo comentando de que para qué yo quería trabajar en Suiza, de que para qué iba a trabajar en la aviación, si era daltónico. Pues tengo buenas noticias, pues tengo la buena noticia de que tenía la oportunidad de hacer un recurso, es decir, un recurso, tienes la oportunidad en 30 días para hacer un recurso contra la decisión final. Pues cuando llamé a las autoridades en Suiza, lo primero que nos dijeron es que no tenía ningún sentido hacer el recurso porque no lo iba a ganar. Primero porque necesitaba una dirección en Suiza y yo al vivir en Francia no tenía la posibilidad de hacer el recurso porque no tenía una dirección en territorio suizo. Entonces, ya por esto me dijeron que ni lo intentara, que era imposible. Es que me dijo la mujer que no tenía ni el derecho a hacerlo. Después, lo segundo que me dijo es que tampoco lo iba a ganar porque era daltónico y habían pasado muchísimas personas como yo que habían sido eliminados ya que eran daltónicos y no podían trabajar en la aviación. Después, yo tengo conocimiento tengo amigos que están trabajando en la aviación en Suiza y son daltónicos, entonces esta señora me dijo que era imposible, que en Suiza no había ningún daltónico. Entonces lo que hice fue que contacté a un abogado en Suiza, un abogado que cuesta carísimo, pero merecía la pena porque era el trabajo que yo quería, era por lo que yo había venido aquí a Francia, por lo que yo había aprendido el francés, por lo que me he estado preparando todo este tiempo
y entonces pues decidí contratar a un abogado. Este abogado me cobró unos 1.600 euros solo por hacer el recurso. Es decir, por hacer un recurso contra la decisión final sin saber si vamos a ganar o no, o si hay alguna posibilidad. ¿Qué pasa? Que yo encontré investigando sobre el reglamento europeo. Hay un reglamento europeo de la seguridad aérea donde hay un artículo destinado a las personas daltónicas, donde dice que tienes que pasar el test de Ishihara con 9 aciertos. Es decir, si tienes menos de 9, pues no pasarías el test. Yo solo tuve 5 en mi examen, entonces por eso fue que no lo pasé. Pero este artículo dice que alternativamente, en caso de no pasar este test de Ishihara, pues alternativamente tendrían que hacerte un examen en tu zona de trabajo para demostrar que tú no comprometes la seguridad. En este caso, en el avión, te deberían hacer un examen para ver todos los colores que hay en el avión en tu zona de trabajo, y si lo pasas, entonces estás demostrando que no comprometes la seguridad aérea y la seguridad de todos los pasajeros. Entonces sí que podías trabajar, porque conozco gente y sé de casos que han hecho este examen, lo han pasado y han empezado a trabajar. Para las autoridades en Suiza esto es imposible, pero el reglamento EASA, que es el reglamento europeo, lo pone exactamente así en su artículo. Entonces, con el abogado presentamos este recurso. Pues cuando presentamos el recurso, el abogado llamó a los cuantos días para decir de que yo estaba esperando, de que era una urgencia, de que por favor si pudiesen tratar con más de rapidez mi expediente, pues esto iba a ayudar sobre todo a poder trabajar lo antes posible en la aerolínea. Pues esta señora le volvió a decir al abogado que era imposible, que yo no iba a ganar y que no existían daltónicos en la aviación en Suiza, que esto era imposible, que yo no iba a ganar. Entonces el abogado dijo, está bien, pero yo te presento el recurso, y mandó otro correo para acelerar este proceso. Pues no pasaron ni una semana que tuvo una respuesta oficial del médico general de la aviación en Suiza afirmativa, donde aceptaba mi recurso, es decir, donde me daba la razón y donde decía que podía ser un test adicional para demostrar que no comprometía la seguridad aérea. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que me dijeron anteriormente de que no podía ser, que nunca me iba a poder dedicar a la aviación, incluso toda la gente que comentó de que iba a ser imposible, pues todo esto lo único que hizo fue que me dio más fuerza para poder seguir luchando por mi sueño. Y gracias a esto, pues tengo la oportunidad ahora de demostrar con un test en el avión que no comprometo la seguridad aérea y que puedo ejercer esa profesión, ya que tengo experiencia y ya lo he hecho anteriormente. Como digo, en el avión, en la cabina de pasajeros, porque nosotros no tenemos que trabajar como los pilotos con las luces del aeropuerto, nosotros dentro de la cabina de pasajeros, pues los colores son muy claros. El azul, el rojo, el amarillo, el verde, son colores muy claros, que no existe confusión. Entonces, para un daltónico que no tiene un daltonismo muy grave, pues esto no va a frenar la oportunidad de poder trabajar y poder ejercer esta profesión, ya que puedes identificar todos los colores básicos que en el avión son o azul o rojo o verde, es decir, y además están acompañados por la figura, que ya eso lo tienes que estudiar cuando pasas el curso de la aerolínea, y cuando pasas el curso como tripulante de cabina de pasajeros ya conoces la figura de cada objeto, es decir, no tienes que, incluso solamente de mirar un chaleco salvavidas, ya sabe que es un chaleco salvavidas. No tiene sentido si es rojo, amarillo, azul, porque en realidad ya sabes que es un chaleco salvavidas. Incluso para saber si la cabina está despresurizada o no, simplemente se tiene que alumbrar como una especie de cuadrado, que ya sabes que se alumbra es que la cabina está presurizada o despresurizada. Entonces, no tiene ningún sentido que si un color u otro, porque en realidad no pone en peligro la seguridad aérea, es decir, que es muy fácil identificar los colores que existen dentro del avión. En este caso, yo gané el recurso, actualmente estoy esperando para hacer el test con la aerolínea dentro del avión, y en cuanto haga este test, pues esperar a que me llamen para poder empezar el curso para trabajar con ellos. Esto es una respuesta positiva que me ha demostrado de que no merece la pena quedarse tirado y abandonar sus sueños, sino luchar y siempre estar positivo y pensar que
todo lo podemos lograr. Simplemente hay que buscar un poco el camino, buscar un poco por dónde meterse para poder alcanzar eso y para poder llegar. Pues esta es mi experiencia, es mi actualización. Espero que les haya gustado este video, espero que les sirva a muchas personas que a lo mejor están en la misma situación que yo o tienen miedo de que esto les pueda pasar. Suscríbanse en el canal, den like, comenten su experiencia, por favor. Si hay alguien que me está viendo y ha pasado por la misma situación que yo o conoce a alguien que ha pasado por la misma situación que yo, por favor déjenlo en los comentarios. Y pues espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por ver este video, comenten y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.